Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que le ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Bienvenidos a una entrega más de A través de la Biblia. Para el equipo internacional es un gozo de que usted esté con nosotros en el día de hoy y que haya hecho del estudio de la palabra de Dios una prioridad. Soy Geiel Ortiz, su anfitrión, y junto al maestro Samuel Montoya estaremos juntos acompañándole en el autobús bíblico durante el recorrido que tenemos para hoy. Estamos en la segunda carta de Pedro, iniciando el capítulo 2 en nuestro recorrido por toda la palabra de Dios. Si usted está con nosotros por primera vez, bienvenido. Nos alegra que se una a nosotros hoy. Si usted comienza hoy su viaje con nosotros, en 5 años usted habrá recorrido toda la palabra de Dios y esperamos que lo haga. Y mientras lo hace, oramos para que crezca con nosotros espiritualmente, así como lo hace Margarita en Guatemala. Ella nos dice: Estimados hermanos, tengo muchos años de estar escuchando su programa en Radio Cultural TGN y de recibir la bendición de aprender de nuestro Señor. Me enseñaron la forma de estudiar en varias partes y por temas como un todo el mensaje. Que el Señor los continúe respaldando en alcanzar almas y retornarlas a tener vida y en abundancia. Miles de gracias y más bendiciones. Muchas gracias, Margarita, por compartir el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Es de sumo gozo conocer y saber que la palabra de Dios está obrando en usted. ¿Qué tal si iniciamos nuestro tiempo en oración? Padre Celestial, venimos ante ti con corazones dispuestos a ser ministrados por tu palabra, la Biblia. Te pedimos, oh Señor, que lo que aprendamos nos ayudes a vivirlo y a ponerlo en práctica para así ser hacedores de tu palabra y no solo oidores. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y ahora, abra su Biblia o encienda su Biblia en 2 de Pedro capítulo 2, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy con las enseñanzas del Dr. McGee en la voz de nuestro maestro Samuel Montoya. Regresamos hoy, amigo oyente, a esta hermosa, maravillosa segunda epístola del apóstol Pedro, que es el canto del cisne, como ya hemos dicho anteriormente. Hasta ahora hemos visto, desde el comienzo de esta epístola, que tenemos aquí la suma de las gracias cristianas. Nos da la seguridad cuando crecemos en gracia y en el conocimiento de Cristo. El énfasis se coloca en el crecimiento y el conocimiento, y eso nos da seguridad. Luego vimos en la oportunidad anterior la autoridad de las Escrituras, que es corroborada por la profecía que se ha cumplido. Hoy nos toca analizar la apostasía que es traída por falsos maestros. Esto comienza aquí en el capítulo 2, versículo 1, y cubre todo este capítulo. Es un capítulo, por cierto, muy destacado. Vimos en nuestro programa anterior que tenemos también la palabra profética más segura. Eso es mucho más seguro que confiar en sus propios ojos o en sus oídos. Si usted tiene la oportunidad de visitar el Partenón, sus ruinas allá en el Acrópolis en Atenas, Grecia, podrá observar que no hay 2 líneas paralelas en ese lugar. Allí no existe una línea recta. Y si usted va de un lugar a otro, puede observar que en el medio tiene como una elevación y luego baja del otro lado. Los griegos habían aprendido que el ojo humano nunca ve nada que es derecho como si fuera derecho. Y esa es la razón por la cual opinamos que Dios nos dice que andemos por fe y no por vista. Después de todo, usted no puede ni siquiera confiar en sus propios ojos. Tampoco puede confiar en sus propios oídos. Pero sí puede descansar en la palabra de Dios y las grandes verdades que se encuentran en ella. Y el hecho de que esto es una profecía que ya se ha cumplido. Debemos decir que más de una tercera parte de las Escrituras es algo profético, cuando fue escrito por primera vez. Esto no debe ser tratado como una especulación o superstición, porque mucho de esto ya ha sido cumplido literalmente.
Cada 21 versículos de las Escrituras son proféticos. Y alguien ha dicho, la profecía es el molde en el cual se derrama la historia. La profecía cumplida es para nosotros una de las grandes verdades en cuanto a la exactitud de las Escrituras. Y el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Eso es lo que él nos dice allá en el primer capítulo. Y un cuarto de la profecía es cumplida, es decir, un cuarto de una tercera parte de la Biblia es profecía que ya ha sido cumplida. El hombre no puede acertar de esa manera. Amigo oyente, hay 330 profecías en el Antiguo Testamento en cuanto a la primera venida de Cristo, y todas ellas fueron cumplidas literalmente. Ahora observe usted esto por un momento. El hombre no puede acertar de esa manera. Yo pudiera decirle a usted que mañana va a llover, y bueno, yo tengo una probabilidad de un 50% de tener razón, porque puede que llueva, como puede que no llueva mañana. Pero según la ley de probabilidad compuesta, yo puedo tener el 50% de la razón. Puedo tener una posibilidad de que llueva. Ahora supongamos que yo pueda decir que va a comenzar a llover a las 11 de la mañana. Bueno, esto agrega otro elemento incierto y ahora solo tengo un 25% de probabilidad, es decir, solo una cuarta parte de esa probabilidad. Supongamos ahora que yo dijera que va a dejar de llover a las 2 de la tarde, y allí introducimos otro elemento incierto. Y ahora eso ha dividido la probabilidad que yo tenía antes a la mitad. Ahora usted puede agregar 330 a eso y ver cuál es el resultado. En realidad, amigo oyente, usted nunca va a poder tener la probabilidad de estar correcto en todo eso. Y esa es la razón por la cual algunos de esos así llamados profetas del presente pueden conseguir engañar a alguien. De vez en cuando ellos aciertan una. Pero estos así llamados profetas, aún hoy, yerran más de lo que aciertan. Y en Israel, un profeta falso era muerto a pedradas si lo que él había profetizado no sucedía. Eso ponía punto final a su carrera como profeta. Pues bien, aquí tenemos un libro, y aquí tenemos la profecía cumplida, y usted no puede negar esa clase de argumento. Ahora, basándose en eso, Pedro dice en la primera parte del versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. No solo había profetas verdaderos que profetizaban, sino que sabemos que había también profetas falsos entre el pueblo. En la época en que Acab y Ezequías se levantaron contra los sirios, usted recordará que ellos llamaron a un grupo de profetas falsos de Baal, y ellos surgieron a Acab y a Ezequías que fueran a la batalla. Ahora Ezequías se dio cuenta inmediatamente que ellos no estaban recibiendo la palabra de parte de Dios, por tanto dijo, ¿no tienes aquí a un profeta verdadero de Dios? A lo cual Acab contestó, sí, pero lo tengo en la prisión porque él nunca dice nada bueno en cuanto a mí. Y hay muchas personas a las cuales no les gusta escuchar lo que el predicador les dice, a no ser que esté diciendo algo bueno en cuanto a ellos todo el tiempo. Bueno, así era Acab. Y este profeta Miqueas sencillamente le decía a él la verdad. Así es que ellos le trajeron ante el rey, y él le dijo, si tú vas a la batalla, allí encontrarás la muerte. Y Acab entonces se vuelve a Ezequías y le dice, ya ves, él nunca dice nada bueno en cuanto a mí. Bueno, es una lástima que Acab no hubiera escuchado lo que el profeta dijo, porque allí fue donde él encontró su muerte, tal cual el profeta Miqueas dijo que iba a ocurrir. En esa ocasión había allí cientos de profetas falsos. Ahora Pedro dice entonces aquí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, entre la nación de Israel. ¿Cómo habrá entre vosotros los falsos maestros? El doctor Vincent nos dice en su estudio sobre las palabras de la Biblia que esta palabra que indica falsos maestros ocurre solamente una vez, y es aquí en el Nuevo Testamento. Falsos maestros. De estos falsos maestros debe tener mucho cuidado la iglesia. Dijimos anteriormente que no debemos prestar ninguna atención a un profeta falso. Él ya no tiene nada que ver en el momento en que soslaya el cumplimiento de su profecía. Usted no debe prestar ninguna atención a los falsos profetas. Pero los falsos maestros son un peligro en el presente, y créanos, amigo oyente, cuando le decimos que son peligrosos. Ahora, ¿qué es un falso maestro? Permítanos presentar esta definición. Un falso maestro es aquel que conoce la verdad, pero que de una forma deliberada enseña una mentira con algún propósito. Quizá tenga alguna razón egoísta, o quiere agradar a la gente, o lo hace por dinero, y así hay muchos hoy. Ellos predican y dicen lo que la gente quiere oír, y esos son falsos maestros.
Algunos de ellos conocen lo que es la verdad. Ese, pues, es un maestro falso. Ahora también tenemos a un hombre que hace esto por ignorancia, y algunos de los grandes reformadores del pasado y algunos de los grandes padres de la era postapostólica, muchos de ellos enseñaron y creían algunas cosas que no mantenemos hoy. Nosotros creemos que ellos estaban completamente equivocados en esas cosas. Ahora, ellos no eran falsos maestros. Ellos creían que estaban enseñando la verdad. Y eso no los coloca a ellos en esta posición. Un falso maestro sabe lo que está haciendo y lo hace de forma deliberada. Ahora usted puede notar que en este versículo, el apóstol Pedro indica que estos aparecerán en el futuro. Él los coloca más allá de su muerte. Judas cubrirá el mismo terreno que tenemos aquí. De paso, digamos, por el hecho de que los libros de Pedro y Judas son tan similares, ha causado que algunos críticos opinen que uno se ha copiado del otro. Eso lo podemos expresar de una forma diferente. Cuando Dios quiere enfatizar algo, Él lo dice 2 veces. Esta es la razón por la cual el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo. El haber dicho de cierto una vez hubiera sido suficiente, pero cuando Él lo dice 2 veces, entonces conviene que usted preste atención y escuche lo que Él tiene que decir. De modo que aquí tenemos algo que Dios considera importante. Ahora Judas dice que ya hay falsos maestros y ellos entraron a la iglesia en un momento temprano en la vida de ella, y han permanecido allí desde entonces. Habrá entre vosotros falsos maestros, dice Pedro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Lo que los identifica es que negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Creemos que aquí podemos encontrar en este versículo una buena definición de lo que son los falsos maestros. Ellos aparecerán en la iglesia como miembros de la iglesia, afirmarán ser creyentes. Ellos trabajan secretamente bajo una cubierta de hipocresía. En cierta ocasión, una iglesia que era muy fundamental, por cierto, llamó a cierto ministro para que tomara el cargo de pastor de esa iglesia. Ahora, los miembros de la iglesia le hicieron varias preguntas en cuanto a si él creía en la Escritura o no creía, si él creía en la inspiración verbal plenaria de la palabra de Dios. Y él estuvo de acuerdo con todas las preguntas que le hicieron. Pero unos 2 años más tarde, los miembros se habían esparcido por todas partes. Ya estaban asistiendo a otras iglesias, y algunos decían que él los había representado mal. Otros decían que él les había mentido. Bueno, eso es exactamente lo que él había hecho. Él había entrado allí y en realidad era un hipócrita. Él dijo una cosa, pero en realidad creía otra. Ahora esta gente tiene algo de lo que se considera doctrina verdadera. No hay ninguno de estos cultos falsos que conozcamos que no tenga algo de doctrina verdadera. Eso es precisamente lo que hace de esto algo muy peligroso, y es algo que lo hace más peligroso que si estuvieran completamente en el error. Estos falsos maestros, por lo general, creen algunas cosas que son ciertas y verdaderas. Y nuestro Señor los identificó como lobos con piel de ovejas. Y el apóstol Pablo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 28 al 30, hablando a los ancianos de Éfeso, les dice, «Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos». Esto es lo que iba a ocurrir, y el Señor Jesucristo los presentó claramente cuando habló de la condición que tomaría el reino después de su rechazo, crucifixión y resurrección. Él no lo establecería entonces, sino que el reino de los cielos iba a ser como un sembrador, iba a ser como un árbol de mostaza, y sería también como la levadura. Y la levadura ha entrado al pan en el presente. Ahora el pan es la palabra de Dios, y hay muchos falsos maestros que están enseñando de esta manera. Los falsos maestros hacen eso por un propósito, por supuesto. Ahora el versículo 2 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro nos dice, «Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado». Esta clase de gente perniciosa, estos falsos seguidores, seguirán a los falsos maestros. Nosotros no creemos que los elegidos de Dios puedan ser engañados permanentemente. ¿Quieres saber por qué creemos esto, amigo oyente?
creemos que Dios permite la existencia de estos cultos y sectas falsas para separar a aquellos que son falsos, porque aquellos que son falsos van a seguir esta clase de cosas. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo que ocurriría cuando escribió en su primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículo 19, diciendo: «Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados». Es decir, que el verdadero Hijo de Dios no va a seguir en esa dirección. El Señor Jesucristo dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen». Cuando usted ve a la gente que sigue a esos falsos maestros, están siendo engañados debido a su ignorancia, o están siguiendo el engaño, siendo engañados deliberadamente. Eso es lo que ellos creen. Eso es lo que quieren oír todo el tiempo, y como resultado, tenemos esta clase de cosa que aparecerá. Ahora notemos algo más que es interesante aquí en el versículo 3 de este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. «Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme». Ahora vemos aquí en este versículo que ellos usarán palabras fingidas. Ahora esta palabra fingidas debe ser aclarada. Y observando lo que dice el léxico griego en cuanto a esta palabra fingido, vemos algo que queremos compartir con usted. La palabra griega es plastos, y quiere decir moldeado o formado. Es barro, cera y piedra. Plastos tiene un sonido parecido a una palabra muy común en nuestros días, ¿no le parece? Sí, amigo oyente, nosotros tenemos una nueva palabra que ni siquiera estaba en existencia en la época de Pedro, y sin embargo, sí lo estaba. Es la palabra plástico. Esta es la palabra que se usa aquí. Nos gusta mucho esto porque plástico es algo que usted puede comprar en muchas partes. Una jarra de plástico, un vaso de plástico. Usted puede comprar platos de plástico, puede comprar juguetes de plástico. Usted puede comprar cualquier cosa de plástico hoy porque esto puede ser moldeado en cualquier forma. Y debemos agregar esto, amigo oyente, que hay predicadores plásticos también. Ellos pueden ser moldeados y formados por la gente a la cual sirven. Ellos dicen lo que la congregación quiere oír. Y esa es la palabra que se utiliza aquí. ¿Por qué lo hacen? Vamos a decirle. Pedro lo está diciendo abiertamente. Y por avaricia, dice Pedro. Ellos hacen eso porque son avaros. La avaricia es una forma de idolatría en el presente. Estas palabras plásticas o palabras fingidas, como dice Pedro, es algo interesante. Cuando apareció por primera vez la neortodoxia, engañó a tanta gente. Amigo oyente, lo que ocurre es que hay muchos de estos predicadores que utilizan el mismo vocabulario que nosotros, pero no tienen nuestro diccionario. Pueden decir las mismas cosas que decimos nosotros, pueden utilizar el mismo lenguaje que utilizamos nosotros, pero no quieren decir lo que nosotros queremos decir. Pueden predicar una cosa y no creer en eso. Lo importante en esto en realidad no es lo que esta gente dice, sino lo que quiere decir con lo que dice. De modo que están haciendo esto por un propósito. A veces están codiciando alguna posición, quieren tener renombre, popularidad. Hay muchos que buscan eso. Y también codician el dinero. Hay muchos de ellos que tienen avaricia en ese sentido en particular. No creemos, amigo oyente, que estemos diciendo tonterías. En cierta ocasión apareció un artículo en una publicación cristiana, y no vamos a mencionar los nombres, pero allí se cuenta de la reunión de un conocido evangelista. Esta es una reunión que fue copiada textualmente para la revista. El pastor presentó al predicador y dijo: «Este es un hombre que me gusta mucho, porque él ama al dinero como lo amo yo». Luego el evangelista se levantó a predicar. Era un predicador muy dinámico, de mucha fortaleza, y puso una buena actuación. Y por 45 minutos no leyó la Escritura y tampoco citó un texto de la Escritura. Él citó parcialmente 3 o 4 versículos y usó el pronombre personal yo 175 veces. Se refirió al Señor Jesucristo solamente 11 veces y la gente se reía cada 2 minutos en su mensaje. Era una persona muy chistosa. Y luego se dio una invitación. Unos 20 jóvenes respondieron al llamado del evangelista y pasaron al frente. ¿Para qué? Nunca escucharon el Evangelio. Y eso es lo que anda mal en el día de hoy, amigo oyente. El miembro promedio de la iglesia, y estamos tratando de decir esto de la mejor manera posible, no sabe lo que es el Evangelio cuando lo escucha o cuando deja de escucharlo, lo cual es mucho más importante. Y esa es la tragedia de la hora en que vivimos. ¿Por qué?
porque hay muchos falsos maestros. Podríamos mencionar un ejemplo tras otro hoy, y no estamos hablando teóricamente, sino que estamos hablando del hecho de que hay falsos maestros hoy. Esa es la razón por la cual dijimos el otro día que usted debía tener cuidado y analizar a todos aquellos que predicamos por radio. Puede analizarnos a nosotros. ¿Estamos nosotros enseñando de veras la palabra de Dios? Bueno, usted puede revisar la palabra de Dios y ver si lo hacemos o no. Creemos que cada hijo de Dios debería examinarse a sí mismo para ver si está en la fe o no lo está. Y eso incluye a quien le habla aquí hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le animamos a estudiar todo este capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro para estar familiarizado con su contenido. Es nuestra oración que el Señor le bendiga grandemente. Gran estudio, ¿verdad? Una de mis cosas favoritas que dijo nuestro maestro hoy es que los falsos maestros utilizan nuestro mismo vocabulario, pero no nuestro diccionario. En otras palabras, suenan como nosotros, pero lo que dicen no tiene el mismo significado. Bueno, aún no ha terminado nuestro estudio sobre los falsos maestros, así que asegúrese de unirse a nosotros en nuestro próximo programa. Y para preparar sus corazones para este estudio, ¿por qué no lee de antemano la segunda carta de Pedro? Sin duda, les dará una maravillosa vista previa de lo que está por venir. ¿Usted quiere saber cómo puede identificar un falso maestro? La mejor manera de identificar que algo es falso es conociendo lo que es verdadero. Para ayudarle en su crecimiento espiritual y en el estudio de la palabra de Dios, tenemos un recurso para usted. Es el librito 3 mundos en uno. Detalles de los 3 períodos de tiempo. El mundo que era pereció en el diluvio. El mundo que es refiere al mundo actual. El mundo que será incluye el rapto de la iglesia, la gran tribulación, los nuevos cielos y la nueva tierra. Este librito está basado en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Obtenga su descarga gratuita visitando a través de la Biblia.org/recursos. A través de la Biblia.org/recursos y usted podrá descargar este recurso digitalmente. Y si usted vive o tiene una dirección en los Estados Unidos, puede llamarnos al siguiente número. Tome nota: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339 y con gusto le enviaremos por correo postal sin costo alguno para usted este librito. Le repito el sitio web: a través de la Biblia.org/recursos y el número de teléfono es 1-800-880-5339. Recuerde que solo podemos hacer envíos impresos dentro del territorio de los Estados Unidos. Encuentre más detalles en a través de la Biblia.org/recursos. Agradecemos que nos acompañara en el estudio de hoy. Le invitamos a que visite nuestro sitio en internet a través de la Biblia.org. Ahí puede suscribirse para recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando y noticias del ministerio. También encontrará la variedad de libros y materiales gratuitos que tenemos para usted. El sitio es a través de la Biblia.org. Todo lo que hacemos es posible gracias al Señor y a personas como usted que se unen a nosotros en la obra de llevar la palabra entera al mundo entero. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.